No hay absolutamente nadie en las calles. Siempre ha sido el sueño frustrado del cubano. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. En el recorrido del día de hoy, déjenme decirles que tenía hace mucho tiempo pensado visitar otra zona de la ciudad de La Habana que hace mucho no lo hacíamos en el canal, que es el municipio de Playa. Así que acompáñenme en todos estos minutos para ver con qué nos encontramos. Para comenzar les cuento que estuvimos agarrando un taxi en la piquera que se encuentra en el Parque del Curita y nos bajamos en esta avenida que es Tercera. Y vamos a estar en este video recorriendo mayormente la avenida Séptima. Ahora vamos a pasar por Quinta y estas tres que acabo de mencionar son como que las más transitadas o con las que mayor tráfico te vas a encontrar en la barriada de Miramar aquí en el municipio de Playa. Y sí, creo que en este video mayormente me van a ver a mí porque como se pueden estar dando cuenta ahora mismo en esta calle que es la calle 36 entre Tercera y Quinta me encuentro prácticamente solo yo, muchas casas, que de eso vamos a estar hablando a continuación en estos videos de Playa. Es innegable no mencionar el tema de la arquitectura y de las casas y las personas que viven para esta zona de la ciudad y muchos autos. De hecho, échenle un vistazo a todos estos que se encuentran parqueados por acá. Y quiero que en la parte de los comentarios pongan los modelos de los autos que están viendo ahora, que yo en eso sí soy muy malo. Incluso miren, aquí ven un instituto que se llama Residencial Sevilla. Supongo que sea tipo un hostal, que de hecho muy bien acondicionado y ambientado está. Así llegamos a Quinta Avenida. Es una avenida muy utilizada por el cubano de esta zona para hacer ejercicio matutino, correr, ejercitarse y demás. Esta es la institución de Sevilla que acabamos de visitar desde el frente, desde la carretera o desde la calzada. Y justamente al lado de él está la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual. Qué interesante de hecho. Aprovechando el gran parque con el que cuenta la Quinta Avenida, me gustaría mencionar que cada vez que me muevo para esta parte de la ciudad a crearles contenidos, no sé, como que me encuentro cerca de un aire de estos barrios o pueblos capitalistas en otras partes del mundo donde no hay absolutamente nadie en las calles, hay una que otra persona transitando normalmente por la cuadra o por la calzada. Muchas de las personas se encuentran dentro de sus casas o haciendo sus gestiones dentro de los autos porque saben que muchas de estas personas tienen su auto propio. Al mismo tiempo, mencionarles que el municipio de Playa viene siendo como uno de los municipios que el turista en su viaje a Cuba no agarra a visualizar para ver la otra cara de la moneda o la otra realidad con la que cuenta la isla. Cosa que al mismo tiempo se vuelve un poco contradictoria porque en este municipio, además de estar todas estas casas y donde viven las personas con posibilidades, también se encuentran las embajadas, que evidentemente en sus alrededores puede que viva uno que otro extranjero. Y aquí continuamos con otra galería de autos lujosos.
Así llegamos a la séptima avenida, que va a ser mayormente la protagonista de este video. Como se pudieron dar cuenta, a lo largo de este recorrido nos vamos a tropezar con muchas embajadas de otros países aquí en Cuba. La anterior, la que estuvimos pasando, es la de Canadá, y se pueden percatar que en cada una de estas embajadas siempre vas a encontrarte cubanos tramitando un visado de trabajo, una beca de estudio, por tal de salir de la isla. Definitivamente ese siempre ha sido el sueño frustrado del cubano, emigrar. Es importante para esta zona de la ciudad. El cubano tiene una educación y unos modales, y no me ataquen porque no quiero ser regionalista, sino en base a mi experiencia, que son muy cordiales, te dan los buenos días, tú le preguntas o quieres hacer un interrogante y te la responden sin ningún tipo de problema. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí. También es una parte de la ciudad que cuenta con muchas instituciones. Esto es un complejo comercial. Y aquí nos encontramos con un lugar bastante visitado por el cubano en el municipio de Playa, que no sé en la actualidad en qué condiciones se encuentra. El complejo turístico cultural Dos Gardenias. Comenten ahí abajo sus experiencias en este lugar. Y en séptima, entre 26 y 24, en el ayer teníamos una buena opción. Si de ópticas estamos hablando, me refiero a las ópticas Miramar. De hecho, yo hace mucho tiempo me hice unos espejuelos aquí. Y qué caro el tema de los espejuelos en Cuba. Déjenme decirles que nada más por el 2, como decimos nosotros, por fuera, por la calle, usted encargar unas armaduras para los espejuelos, está costando sobre los 5.000, 6.000 pesos cubanos. Y a modo turisteo, acabamos de llegar a lo que es la Embajada de Portugal. De hecho, qué rara que esté así sin cola, sin personas esperando. Sé que muchas personas que ven mis videos son extranjeros y a lo mejor no distingan de quién viene siendo como tal, para que se hagan una idea cada uno de los carros que vemos en este video y en muchos alrededor del canal que siempre estamos haciendo. Entonces yo le voy a poner un cartel con el significado de cada sigla en la chapa para que se hagan una idea de los dueños de todos estos autos. Y ahora sí vamos a llegar a una parte bastante movidita de séptima, que de hecho ahora estamos caminando por los alrededores de la Embajada de México, y vamos a llegar a la parte citadina, donde hay más movimiento, hay más cubanos caminando, hay más tránsito. Así nos alejamos un poco de la avenida Séptima y estamos recorriendo la calle 31. Y aquí es donde me voy a detener para hacer un pequeño bosquejo de la arquitectura, de la estructura y de las viviendas de muchos cubanos en esta parte de la ciudad.
pico, un kilo de eso hace 9 libras. Ajá, aquí también tenemos problemas con el combustible. Miren la larga fila de autos que hay para coger combustible en esta gasolinera. Y precisamente sobre el tema de la vivienda en Cuba, la compra y venta o la donación, quería hablarles a modo de actualidad, ya que hace unos cuantos días se estuvo aprobando acá una ley que estuvo causando mucho revuelo en las redes sociales y de forma general en la isla, que es el aumento del valor referencial cuando usted de forma legal acude a hacer una compra y venta o donación. Déjenme decirles que muchos cubanos, para no acogerse a esa ley, porque evidentemente tienen que pagar mucho más dinero, trataron de apresurar los trámites si se encontraban haciendo una compra y venta para pagar menos dinero. Así que se pueden imaginar todas esas personas que de una forma u otra querían comprar una vivienda aquí en La Habana, muchas personas que vienen de otras provincias, sobre todo del oriente de la isla, para comprarse su casita aquí en la capital. Todo lo que tuvieron que hacer y deshacer. De hecho, aquí van a estar apareciendo varias imágenes con los valores referenciales actuales y un poco más de información sobre la ley para que se empapen, que saben que siempre me gusta que se lleven algo nuevo cuando estén viendo estos videos o aprendan algo interesante. Ahora bien, como ustedes saben que yo soy un gran caminante y me marcho bien lejos, estuvimos haciendo todo el recorrido por las afueras del paso del túnel, que lo tengo justamente aquí, para dar con este centro que sé que causa mucha nostalgia y hace mucho quería documentarlo de una forma u otra en uno de mis contenidos, que es el complejo 1830. Vamos a ver si podemos acceder a él, cosa que desconozco porque hace rato no lo visito, o si no, visitamos sus alrededores. Y vamos acercando un poco más al complejo. Miren nada más la arquitectura del sitio.
Y si estamos cerca del complejo 1830, era innegable no mostrarles un poco del famoso Torreón de la Chorrera, antigua fortaleza defensiva del siglo XVII, que en la actualidad cumple función también de un complejo turístico del estado, evidentemente, pero como se pueden dar cuenta, con unas vistas geniales, quitando el oleaje y la suciedad que se encuentra en esta parte del malecón, porque sí, esto de una forma u otra conforma lo que es como tal todo el malecón habanero. Muchos cubanos, tanto en el ayer como en la actualidad, visitan este sitio y se toman sus jarritas de cerveza, pasan un rato menos con la familia, con los amigos, con la pareja. Aquí ven el horario, Mesón de la Chorrera, de 2 a.m. a 12 p.m., pero estas instituciones, como muchas a lo largo de la ciudad y del país, en el presente han dejado de ser lo que fueron en el ayer. De esta manera, con estas vistas que tengo detrás del Torreón de la Chorrera, déjenme decirles, en mi opinión personal, en esta zona unos atardeceres geniales para esperar aquí sentado o cerca del malecón. Damos por concluido el video por el día de hoy, un recorrido por la parte adinerada o de personas con posibilidades aquí en Cuba, que rápido los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones y opiniones acerca de lo que pudieron ver en este video. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Como sabes, me ayudas dejando un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.